Saludos cordiales. Mi nombre es Eunice Gima, estudiante de la carrera de Derecho del paralelo 109. A continuación les voy a hablar sobre el taller número 4, exclusión por discapacidad. La exclusión por discapacidad son dos categorías de análisis aparentemente muy relacionadas en las cuales están inmersas por un lado de personas con deficiencias en problemas de salud y por otro aquellos sectores que por múltiples impedimentos, ya sea de índole social, política y económica, no pueden satisfacer sus necesidades básicas o acceder a una ciudadanía social plena. Ahora bien, las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos, por su limitación física, mental o sensorial y por barreras que la misma sociedad les impone, les presentan altos grados de exclusión social, toda vez que presentan poco acceso a empleo, educación, accesibilidad a sitios públicos, entre otras desventajas sociales. Hablando globalmente, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Esto no quiere decir que no sean capaces, pero el determinismo social, cultural o circunstancial llega a traer ciertos factores de riesgos de vulnerabilidad social y con ellos muchas sociedades, las personas con discapacidad tienden a desconectarse, vivir aisladas o en discriminación. Las personas con discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, presentan altos grados de exclusión social y es aquí donde se crean barreras que la sociedad impone. Por ende, esto da como resultado el escaso acceso a un empleo, educación, acceso a lugares públicos, entre otras. De igual manera, esto crea un condicionamiento y restricción a la participación social y realización de muchas actividades generales. A todo esto se suma la discriminación por poner etiquetas, marcan a las personas de por vida simplemente por el hecho de ser diferentes, colocándolos en posición de inferioridad, conduciendo todo esto a tratarlos como incapaces de valerse por ellos mismos. La idea global es erradicar esta desigualdad. La lucha constante tiene como fin la inclusión, la integración, la igualdad, como indican los objetivos de desarrollo sostenible y los desarrollos de personas con discapacidad. Los objetivos de desarrollo sostenible deben tener el foco en evitar la exclusión social de las personas con discapacidad y en asegurarles una vida digna y un empleo seguro. La accesibilidad de la vida social pone de manifiesto facetas menos visibles, pero trascendentales para el desarrollo y la dignificación de la persona. La convivencia en el barrio, las actividades culturales y recreativas, así como la formación de varios tipos de vinculación e inherentes a cada una. Eh, Aquí tenemos una sociedad incluyente.
Está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidades, estas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad. Los principios y valores que debemos nosotros como personas tener hacia estas personas con capacidades especiales son equidad, solidaridad, igualdad, respeto, etcétera. A continuación, veremos algunos artículos donde estas personas tienen derecho a algunos artículos para darles prioridad a estas personas, como lo es el derecho a la educación. El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación de sus estudios para poder obtener una educación y formación. También la capacitación a clases es en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. El derecho a la salud lo encontramos en el artículo 19, que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada, permanente y prioritaria. La habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud con enfoque de género, generación e interculturalidad. En el artículo 43 tienen derecho al deporte. El Estado, a través de la autoridad competente en el deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad a través de la actividad deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional. La Constitución de la República del Ecuador 2008 y la discapacidad incluye leyes que están ligadas en la protección y fortalecimiento del bienestar social de las personas, entre ellas los discapacitados. En el fin es garantizar los derechos de las personas con limitaciones motrices y equidad sensoriales e intelectuales, para que puedan gozar de un trabajo, salud, educación y equidad social dentro de un entorno donde aún persiste una mentalidad discriminatoria. Al revisar la Constitución del 2008, la sección sexta, personas con discapacidad en el artículo 47, literal 5, se encuentra que se reconoce a las personas con discapacidad los derechos al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades potenciales y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores, proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización y adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite su cumplimiento de sus responsabilidades laborales. En caso de que el empleador
brinde los servicios de transporte a sus trabajadores. Las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la presente ley. En el artículo 55 también disponemos del crédito preferente. Las entidades públicas crediticias mantendrán una línea de crédito preferente para emprendimientos individuales, asociativos o familiares de las personas con discapacidad. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará créditos quirografarios reduciendo el 50% al tiempo de aportaciones necesarias para tener acceso en los mismos. En este caso, no se exigirá como requisito que las aportaciones sean continuas. En el artículo 56 tienen derecho a la vivienda. Las personas con discapacidad tendrán derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las facilidades de acceso y condiciones que les permita procurar su mayor grado de autonomía. También en el artículo 63, la accesibilidad a la comunicación. El uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, les ayuda técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos. Forman los alternativos de comunicación, también garantizando la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida común, orientar y capacitar a las personas y familias que tienen bajo su cuidado a las personas con discapacidad en el buen trato y atención que deben prestarles. Promover de manera prioritaria la reinserción familiar de personas con discapacidad en situaciones de abandono y excepcionalmente insertarlas en institutos o centros de referencia y acogidas inclusivos, para lo cual la institución responsable asegurará su manutención mientras la persona con discapacidad permanezca bajo su cuidado. Em, para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los niños y niñas en todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. En las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas de asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad condiciones de todos los derechos humanos y libertad fundamentales. En el CONADIS reporta que en Ecuador a diciembre del 2017 existieron laboralmente activos en diferentes áreas productivas y administrativas, comerciales y entre otras. Aquí hablaremos de las personas que en discapacidad han sido contratadas en los trabajos. En el CONADIS que se dio en el censo, aquí vemos que el país, el 55 de las personas con discapacidad que están dentro de un trabajo cuentan con una deficiencia física, luego le sigue la auditiva con un 17% y la visual con un 15%. A pesar del significativo número de personas con discapacidad incluidas en el campo laboral, este no llega al 25% del total que se encuentran en edad laboral, según los registros del CONADIS, lo que refleja que aún existen problemas y retos para el gobierno nacional, quienes son responsables de velar por que se cumplan con las políticas públicas y los acuerdos ministeriales
para la inserción social y laboral de los discapacitados a nivel nacional. Se debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad mediante el amparo legal con el fin de promover en la sociedad y el manejo de una conducta igualitaria donde se induzca a la inserción laboral y social de los discapacitados, eliminando la discriminación que conlleva a injusticias y actos inhumanos. Eh, Las personas con discapacidad hasta hace muy poco carecían de acceso a la educación y la salud. Como es muy conocido, los planteles educativos privados en muchas ocasiones cerraban sus puertas a las personas con discapacidad y por las mismas condiciones de acceso. También se dificulta su inclusión en los planteles públicos. Lo propio puede decirse de los servicios de salud, especialmente en cuanto tiene que ver con las relaciones de discapacidad y pobreza, así como discriminación del género en su discapacidad. Aquí tenemos el porcentaje de las personas de discapacidad que han sido registradas, como es la psicosocial, visual, auditiva, intelectual y física, ya sea el tipo de discapacidad y el porcentaje que encontramos en este censo que se tuvo. Mediante un proceso transitorio se ha logrado cambiar parte de esta negativa percepción e insertar laboralmente a estas personas para que gocen de los mismos derechos que todos los ecuatorianos. En general, la vicepresidencia del Ecuador durante el periodo 2015-2017, a través del programa Joaquín Gallegos Lara, realizó la actualización de políticas públicas y la consecución de un cuerpo legal dirigido a proteger y garantizar que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece la Constitución de la República del Ecuador, fortaleciendo las medidas y acciones de control dentro de la inserción laboral. Con todas estas leyes y reglamentos emitidos, se busca que las empresas públicas o privadas, cumpliendo con la responsabilidad social, asuman plenamente un compromiso con las personas con discapacidad al definir políticas públicas, al definir políticas internas dentro de la cultura organizacional que garantice la diversidad e inclusión como un valor empresarial, corporativo e institucional. Para dar por concluido, eh, el tema de exclusión por discapacidad ha sido un tema de discusión a nivel mundial y causa de controversia, razón por la cual a nivel mundial se ha tratado de concientizar a la sociedad y buscar la igualdad, la integración y decir no a la discriminación. En Ecuador se ha logrado la integración laboral y se ha reflejado en muchas entidades, ya sea pública o privada, y así lograr una oportunidad de crecimiento a muchas personas. Pero hablando de oportunidad, también debería de considerar o abrir un poco más las puertas a los llamados sustitutos. También se debería implementar en cuanto a educación nuevos mecanismos de enseñanzas y así demostrar la inclusión añorada como lenguaje de señas, sistema braille y otras formas de aportar sería en cuanto se refiere a la estructura
diseñando sensores eléctricos o ingresos adecuados para personas que utilizan sillas de rueda. Pues todo esto que hemos visto aquí es lo que se debería implementar en el ámbito laboral, en su trabajo, a cada persona, cada tipo de discapacidad, ¿no? Adecuar su lugar de trabajo para que ellos puedan se sientan seguros, se sientan por ser unas personas con discapacidad, tienen derechos, son prioritarios ante estas eh, actitudes como tenemos visto, ¿no? El ingreso adecuado para que personas puedan utilizar sillas de ruedas. Estas solo serían algunas formas de aportar a una sociedad de igualdad y más inclusión. Más que nada, seguir motivando al futuro y a los niños para que puedan tener respeto ante estas personas de condiciones especiales. Es todo ante que les puedo decir. Muchas gracias.